este vídeo vamos a grabar o vamos a intentar explicar lo que es la instalación del servidor de base de datos de Microsoft SQL Server. En primer lugar, debemos decir que la instancia o la instalación que vamos a hacer es de la versión Express, que es una versión gratuita, y es la versión 2008. El escoger la versión 2008 es porque no es tan pesada como las últimas versiones y para el objetivo, para el aprendizaje de los alumnos, es siempre mucho más asequible que versiones posteriores. Lo primero que habría que hacer es descargar el paquete, el instalador de la página oficial de Microsoft. Yo ya lo he hecho, lo tengo aquí preparado. Este sería, no hemos bajado concretamente la versión de 64 bits para español, y habría que comentar pues que tiene ciertas limitaciones. Entre las limitaciones que tiene nos encontramos con que solamente permitiría 16 instancias del servidor de base de datos, 1 GB de RAM por instancia, es decir, que aunque nuestro nuestro ordenador servidor tuviera más memoria, solo aprovecharía ese GB. Del procesador solamente utilizaría un socket de los posibles núcleos que pudiera tener, y el tamaño máximo de los datos sería de 4 GB por base de datos. En principio, nosotros para aprender no vamos a necesitar nada más que esto, y con lo cual nos quedaremos con esta versión. Procedemos a la instalación en paquete MSI, que simplemente hacemos doble clic sobre él y comienza lo que es su desempaquetamiento, y posteriormente iremos configurando las diferentes opciones que nos permite el servidor. Aquí nos pide Windows confirmación para instalar, le decimos que sí. Hemos de decir que la instalación está hecha sobre un Windows 7, una máquina limpia, sin nada instalado. Y es recomendable hacerlo así porque cualquier programa que pudiéramos tener instalado pudiera tener conflicto con esta instalación de SQL Server. Bien, en la primera pantalla que tenemos vamos a pulsar sobre nueva instalación. Aceptamos los términos. Aquí podemos dejar marcadas las opciones que vienen por defecto, y es importante que también tengamos en cuenta dónde se va a instalar SQL Server. Tiene dos archivos de dos carpetas de configuración, una que está en Program Files y otra que está en Program Files x86, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay veces que van a necesitar o que funciona el motor con características de procesadores x86, por eso se separa lo que es la instalación de 64 bits de la de 32. Bien, en este paso lo que hacemos es elegir el nombre del servidor que vamos a instalar. Por defecto se instala como SQL Express. Le podríamos dar otro nombre, pero en principio no hay razón para ello, y lo dejamos como está. Bien, ahora a continuación lo que nos muestra es las cuentas que utilizan los dos servicios principales de SQL Server para poder iniciarse y estar trabajando como servicios del sistema. Por un lado tenemos lo que es el motor de base de datos, que es el servicio de SQL Server Database Engine, que su inicio es automático y que utilizaría la cuenta que estáis viendo ahí, que utiliza Microsoft para los servicios de red. Por otro lado tenemos el SQLS Browser, que por defecto está deshabilitado por motivos de seguridad, y que es un servicio que sirve para que el servidor de base de datos permita lo que son las conexiones remotas. Nosotros lo vamos a poner
por motivo de comodidad lo vamos a poner también automático para que se inicie sesión cuando cuando arranque el sistema. Volvemos atrás porque una de las cosas que siempre se suele pasar por alto es la intercalación de la base de datos. La intercalación de la base de datos del sistema gestor de base de datos, en este caso, es el idioma, el juego de caracteres que va a utilizar el sistema gestor de base de datos para cada una de las bases de datos que vaya creando dentro de él, ¿no? Por defecto, para nuestro idioma, coge la configuración de idioma del sistema y le ha puesto la Modern Spanish CIAS, que es la que normalmente se le suele poner al juego de caracteres que manejamos nosotros. Ahora sí, pasamos al paso siguiente y ahora vamos a decirle cómo se va a iniciar sesión en el servidor de base de datos. Lo lógico es que se mantenga la misma autentificación de Windows, es decir, que cualquier usuario que pueda iniciar sesión en el sistema Windows, sabiendo sus credenciales, podría también iniciar sesión en el sistema gestor de base de datos, pero lo más normal es que se seleccione un modo mixto que permite tanto autentificación de Windows como la creación de usuarios específicos para el sistema gestor de base de datos. Lo que nos pide por defecto es que le demos una contraseña al usuario superadministrador, al superadministrador, ¿no? Lo lógico es que le demos una contraseña que sea fácil de recordar, ¿vale? Bien, y en principio se pueden especificar quiénes van a ser los administradores de SQL Server. El usuario local, este que tenemos aquí, sería administrador. Si queremos agregar otro usuario también se podría agregar desde aquí. En principio, como no tengo más usuarios, no tiene sentido que agregue ninguno más. Otra cosa interesante o importante es los directorios de datos, ¿vale? Se puede decir que una base de datos de SQL Server maneja principalmente dos ficheros, uno que es el que contiene los datos, ¿vale? Y otro lo que contiene el registro de transacciones, es decir, se va guardando todo lo que se va haciendo sobre la base de datos, también se le conoce como log. El directorio base por defecto para las bases de datos se encuentra en Program Files, en Microsoft SQL Server, ¿vale? En una carpeta que se llama MSSQL10-50 y el nombre de la instancia, ¿vale? Y ahí en el directorio de data es donde iría. El registro de base de datos está en el mismo directorio, ¿vale? Solamente que el fichero asociado a cada base de datos tendría extensión LDF. El fichero asociado a los datos de una base de datos es el fichero MDF. Bien, aquí también se podrían configurar el directorio por defecto donde irían las copias de seguridad de la base de datos y los temporales que pueda manejar tanto el MDF como el LDF. Los ficheros temporales que pudiera ir manejando también quedarían configurados en esta ruta. Le damos a siguiente y le damos a siguiente. Una vez terminada la instalación nos dice que se completó correctamente y le damos a cerrar. Lo siguiente que tenemos que hacer es hacernos con un cliente de software que nos permita conectarnos al servidor de base de datos para realizarles operaciones de administración. Pero también es aconsejable que instalemos otra instancia del servidor que nos va a servir posteriormente en las prácticas de vinculación de servidores. Es decir, que lo que vamos a hacer es como si tuviéramos varios servidores, cada uno con su nombre, independientemente en la misma máquina. Para ello pincho en nueva instalación o agregar características sin salirme del programa de instalación. Los pasos son los mismos que hemos visto anteriormente, lo único que va a cambiar es que el nombre de la instancia, en vez de SQL Express, que es la que viene por defecto, vamos a darle otro nombre cualquiera que se nos ocurra. Y recuerdo, aquí por ejemplo vemos cómo nos aparece que ya tenemos instalada una instancia, un servidor ya funcionando que es SQL Express, y lo que vamos a hacer es una nueva instalación, ¿vale? Aceptamos los términos de licencia, siguiente, las características marcamos las mismas,
Aquí me indica que cuál va a ser el nombre de la instancia que vamos a crear. Por ejemplo, voy a poner servidor 2. Le damos a siguiente. Y ya aplicamos las mismas configuraciones que en el apartado anterior. Siguiente, y el método de autentificación lo vamos a seleccionar el mixto y nos va a pedir para esta instancia, para este nuevo servidor que vamos a instalar sobre la misma máquina, otra contraseña. Le damos a siguiente, siguiente. Bien, una vez terminado me voy a decir que esta instancia se ha instalado correctamente, y ahora vamos a buscarnos un cliente que conecte con el sistema gestor de base